Vamos a continuar. Creo que aquí está más fresco. Bueno, para empezar otra vez la farmacodinámica es el estudio del fármaco, la interacción del fármaco con nuestro cuerpo. Esto tiene una actividad intrínseca dentro de la célula, como dijimos en la anterior clase. El efecto agonista, el efecto antagonista se relaciona en lo que vamos a ver ahorita. ¿Okay? Un efecto agonista está relacionado con una actividad intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que cuando el receptor se une, la molécula se une al receptor, tiene su efecto farmacológico. Ya sea positivamente dentro de la célula o ya sea en su función negativa. Tenemos varios receptores en una célula. Podemos producir varios efectos relacionados con sus receptores. Entonces, nos dice en esta imagen, la administración del fármaco viene a ser el estudio de la farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Bueno, y el complejo fármaco-receptor está relacionado con la farmacodinámica. El mecanismo y el efecto que tienen en estos receptores varían de acuerdo al fármaco que estamos utilizando. Efecto agonista intrínseco positivo. Efecto antagonista se une al receptor y puede su efecto no ser intrínseco, no puede tener la reacción fisiológica normal de la célula. ¿Estamos hasta ahí o no estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un efecto agonista? ¿Qué es un efecto agonista atrás? Un fármaco que se une al receptor y activa. Ya. Ese es un efecto agonista. Función intrínseca fisiológica de la célula. Entonces, si queremos un fármaco que actúe produciendo aumento de las contracciones, por ejemplo, musculares, es el efecto agonista. Efecto antagonista. Se va a unir al receptor y no va a tener una acción intrínseca de la célula, o sea, no va a producir su efecto natural. En algunas situaciones va a bloquear o va a disminuir la acción intrínseca. ¿Tenemos fármacos antagonistas? Sí. Vamos a ver que los fármacos tienen mecanismos de acción y se relacionan con efectos antagonistas y agonistas. Agonistas parciales. Nos une el receptor, pero el efecto no va a ser el mismo que un agonista completo o un agonista puro. ¿No? Entonces, tiene acción en sus receptores, pero el efecto no va a ser igual que un agonista puro. A eso se llaman agonistas parciales. Se unen al receptor, pero la capacidad de responder al máximo no la es. Es una capacidad de respuesta, ¿no?, a mitad del efecto máximo de un agonista puro, podemos decir. Entonces tenemos agonistas, agonistas parciales, agonistas
que están relacionadas con su receptor. Bueno, vamos a seguir. Un agonista puro se une al receptor y el efecto es máximo. Un agonista parcial se une a su receptor, pero el efecto no es máximo. El efecto está a la mitad del máximo. Y los antagonistas se unen al receptor y el efecto va a ser o bloquear o disminuir la acción de este tipo de un agonista fisiológico. Entonces, por ejemplo, este es un neurotransmisor. Este es el botón presináptico, hendidura sináptica, membrana postsináptica. Aquí tenemos a los receptores correspondientes. Si decimos que es un, por ejemplo, liberador de serotonina, esta estructura sináptica, la estructura sináptica, y decimos que es un fármaco que va a bloquear el botón presináptico, ejemplo, se llaman, ¿no?, bloqueadores de la absorción de la serotonina. Medicamentos que se relacionan con eso están relacionados como antidepresivos, ¿no? Escitalopram, citalopram, la sertralina, vienen a ser medicamentos relacionados con un mecanismo de acción que va a bloquear el efecto que hace un receptor a estos niveles. Podemos bloquearlo y podemos aumentar el neurotransmisor a estos niveles, ¿no? Y esos neurotransmisores van a ir a aumentar el efecto en los receptores correspondientes. Entonces, a estos medicamentos, por ejemplo, se le llaman bloqueadores de los canales de serotonina, ¿no? ¿Por qué lo bloquean? Para que no se metabolice, ¿no?, dentro del botón presináptico, ¿no?, y este no disminuya en caso de que nosotros lo bloqueemos. A ver, vamos a hacerlo con Chuy, con todo, porque lamentablemente me mira. A ver, botón presináptico. ¿Estamos? Hendidura sináptica. Esta es la hendidura sináptica. Membrana postsináptica. Una vía. Un neurotransmisor. Neurotransmisor del sistema nervioso central. Serotonina. Estamos hablando de uno. Hay muchos, ¿no? Pero uno. Se libera gracias al calcio por exocitosis. Se libera por exocitosis. Este va, cumple su función y es degradado y es llevado de nuevo fisiológico. Estoy hablando de fisiología. Eso es lo que tendrían que saber. Es llevado de nuevo al botón presináptico. ¿Para qué? Para activar otras vesículas, la acetilcolina. ¿Para qué? Para continuar el proceso. ¿Qué hace la serotonina? Es un neurotransmisor excitador o inhibidor. Es excitador. Dentro de las catecolaminas encontramos noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina. Serotonina es esto. Entonces tenemos fármacos que van a lo único que hace el fármaco, no inventa funciones, o bloquea o excita, o lo hace o no lo hace, pero sí tiene una molécula que va directamente a los receptores, ya sea a los receptores postsinápticos o a los receptores presinápticos, ¿no? Y nos dice un efecto de un bloqueo del receptor que recibe la serotonina para de nuevo
meterla acá, nos va a producir un aumento o una disminución del neurotransmisor que está acá. Si el fármaco bloquea que se entre de nuevo la serotonina, ¿va a aumentar o va a disminuir acá? Va a aumentar. Y por ende, se va a unir más tiempo a sus receptores. ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos dice la fisiología de la depresión? Que está relacionado con la disminución de la cantidad de serotonina. Un fármaco que bloquea esta función va a aumentar el neurotransmisor y por ende va a aumentar el tiempo de unión a su receptor. Ese es un efecto, ¿no?, que tiene la función de bloqueo. Hay medicamentos que tienen la función de aumentar, no así, de otra forma, aumentar los neurotransmisores. A ver, la inhibición de la monoaminoxidasa. ¿Qué es la monoaminoxidasa? Es una molécula enzimática que va a degradar a las catecolaminas. Tenemos dos. Se llama catecolaminotransferasa y la monoaminoxidasa. Esos dos. Si yo al fármaco lo bloqueo esta función de la monoaminoxidasa, la degradación de la catecolamina no va a ser, no se va a degradar. Va a aumentar la acción, va a aumentar la concentración y lo vamos a tener más tiempo en sus receptores. Ejemplo, la aminotriptilina es una molécula farmacológica que la tenemos en nuestra farmacia y que en algún momento la podemos utilizar. Nos sirve para medicamentos antidepresivos y nos sirve medicamentos para los dolores neuropáticos dentro del protocolo. Dentro del protocolo que ustedes van a estudiar o van a hacer, seguramente que se van a topar con esta característica del fármaco. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Ahora, tenemos que buscar siempre a sus receptores de los fármacos, acuérdense, pero no todos tienen receptores, como dijimos la anterior, vamos a ver más atrás, ¿no? La química, la combinación química, la formación de quelatos químicos también tiene una reacción de un efecto agonista o antagonista en la relación. Ya lo vamos a ver, tranquilo. Pero hay que conocer los receptores de estas moléculas que vemos acá. Noradrenalina, receptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Localización es importantísima, porque ahí se dan cuenta ustedes, sin saber una montonera de cosas, cómo funciona el fármaco. Si digo, si este fármaco actúa produciendo un efecto agonista como lo es alfa 1, la noradrenalina, adrenalina, un efecto agonista, ¿qué es lo que va a producir en el corazón? Todo lo que es positivo en la fisiología cardíaca del simpático. Inotropismo, positivo. Vagnotropismo, positivo. Cronotropismo, positivo. Si yo le doy adrenalina a mi paciente, yo con saber que actúa en beta 1, solamente con saber eso, estoy sabiendo todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque son los receptores y cuando se activan o sus efectos agonistas se relacionan con eso. ¿Qué pasa si yo lo bloqueo? ¿Aumento el inotropismo? No. Todo es negativo. Inotropismo, negativo.
Vaglotropismo negativo, cronotropismo negativo. Sin necesidad de leer un montón. Eso es lo que yo quiero cuando ustedes aprendan el fármaco. Aprendan su receptor, qué célula está involucrada, qué función tiene. Nos va a ser fácil en el estudio de los fármacos. No es aprenderse como loro. Tratamiento para la insuficiencia cardíaca. ¿No? Como loro repetimos, ¿no? Enalapril, como loro repetimos, no, tenemos que saber dónde actuamos, qué hacemos y los estudios de investigación, lo que ustedes están haciendo ahorita. Doctor, pero mire, usted me dice aquí que este protocolo solamente tiene un fármaco. Mentira, porque ese fármaco es solamente una opción que tenemos. ¿Pero tenemos más opciones? Sí, tenemos más opciones. Tenemos otras familias, otras características farmacocinéticas, otras características farmacodinámicas. Tenemos mecanismos de acción que nos pueden producir un efecto similar. Si yo digo que inhibimos la monoaminoxidasa, vamos a aumentar las catecolaminas dentro del espacio sináptico. Si yo digo que bloqueamos la recaptación de serotonina, vamos a tener también serotonina aumentada, una catecolamina. O sea, dos fármacos en diferentes lugares de acción provocando la misma acción farmacológica. ¿Hasta aquí entendemos? Más o menos. Aunque venga Goodman y Chema de frente, igual va a ser lo mismo. Si ustedes no estudian, no se va a poder hacer mucho. Ya, todo se relaciona, ¿se acuerdan? Con la retroalimentación negativa. Todo está relacionado con eso. Cuando hay un desequilibrio, se convierte en patología y nosotros queremos regular de nuevo todo ese equilibrio. Bueno, aquí está la liberación de algunas catecolaminas y algunos mediadores fisiológicos. Que seguramente recordar nomás esto de fisiología. Lo vieron que lo vamos a ir viendo también en cada fármaco como lo vimos ahorita. La regulación farmacológica, fármacos con efecto antagonista, incrementa la liberación de un neurotransmisor por bloqueo de receptores presinápticos inhibidores y la disminuyen al bloquear los facilitadores. Efecto agonista, podemos ver lo contrario, ¿no? De antagonista. Estas son las características que podemos utilizar un antagonista. Por ejemplo, podemos bloquear o hacer tratamiento de la presión arterial, pero conociendo la fisiología podemos dominar esto. ¿Cómo se controla la presión arterial? Nos preguntamos. ¿Quién controla la presión arterial? Son dos datos fisiológicos muy importantes. Uno que se llama resistencia vascular periférica y otro que se llama gasto cardíaco. Las dos, podemos actuar en las dos. Fármacos que actúan en el sistema nervioso simpático, bloqueando, por ejemplo, los beta bloqueadores, o fármacos que están relacionados con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uno a corto plazo y uno a largo plazo. Es la fisiología. ¿Y dónde actúa, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Va a ser en el vaso sanguíneo, va a producir vasoconstricción. Y cuando yo utilizo un medicamento de esto, ¿qué es lo que produce? Vasodilatación. ¿Y qué nos dice la fisiología de la presión arterial? Que la resistencia aumentada vascular produce aumento de la presión. Y si nosotros pusimos vasodilatación, la resistencia vascular periférica, su acción va a ser bajarla. Sencillísimo, chicos. Fisiología básica.
¿no? Pero, ¿podemos hacer esto? Sí, lo podemos hacer. Entonces, un efecto antagonista a la liberación de catecolamina. Intoxicación por órgano fosforado. La acetilcolina está involucrada, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué los órganos fosforados, por ejemplo, producen aumento de la acetilcolina y produce un síndrome que se llama el síndrome parasimpático. Siempre, por ejemplo, personas que vengan con una intoxicación por órgano fosforado, es un síndrome parasimpático. ¿Qué pasa en los ojos? Pupilas dilatadas, uniónicas. Fisiología normal del parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? No, ojo. Perdón, ¿las pupilas las contrae o las dilata? Las contrae. Las secreciones, ¿las aumenta o las disminuye? ¿Ah? Las aumenta. En el corazón, ¿aumenta la frecuencia cardíaca o la disminuye? La disminuye, porque la acetilcolina hace lo del corazón al otro lado. El esfínter, ¿controla el esfínter o no controla el paciente intoxicado por órgano fosforado? Se hace pipí y se hace caca. Entonces, yo no me estoy inventando nada. El órgano fosforado aumenta la acetilcolina por una inhibición de la acetilcolinesterasa. Entonces, tenemos un medicamento que va a bloquear al receptor de la acetilcolina. Lo vamos a ver más adelante en una diapositiva. Intoxicación, antihistamínicos. Liberación de histamina y la bloqueamos con los antihistamínicos, ¿no? Úlceras péptidas. Está relacionado. Si la úlcera péptida, la celulita que se llama la célula parietal tiene receptores. ¿Cuáles son los receptores fisiológicos que tiene para que se estimule? Tiene receptores de acetilcolina, tiene receptores H2. Cuando nosotros bloqueamos a este receptor, producimos un efecto terapéutico en la liberación de hidrogeniones o la formación del pH gástrico, ¿no? ¿Qué medicamento? Ya vamos a ver qué medicamento. Por ejemplo, lo tenemos en nuestra farmacia, se llama ranitidina. Es un medicamento que lo utilizamos bastante porque es el que tenemos en nuestra farmacia. No hay omeprazol, no crean que hay omeprazol. No existe el omeprazol en las farmacias por vía endovenosa, principalmente en la utilización de emergencia. No, tenemos omeprazol, pero por vía oral. La actuación de ese fármaco es muy lenta, por vía endovenosa es rápida. ¿No? Bueno, pero ya. Vienen a ser antídotos específicos de la sobredosis de estos efectos antagonistas. ¿Cómo se clasifica? Químico, fisiológico, farmacológico competitivo y no competitivo. Vamos a hacerlo rápido porque se están durmiendo. Perdón. Aquí es lo que hicimos, ¿no? Un antagonista químico no está relacionado con un receptor, directamente está relacionado con la química. Lo vamos a ver ahorita. Un antagonista fisiológico sin un receptor correspondiente, ¿no? Un antagonista farmacológico a nivel por receptor y el efecto único. A ver, el químico no necesita un receptor, es el único, pero hay un pero. Está en la ley
de unión de ion positivo con ion negativo. Ese efecto, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de bioquímica? El efecto del mecanismo de unión de un ion positivo y un ion negativo. Las leyes de química, ¿no se acuerdan? Pero hay tipos de unión. Químico, enlaces químicos, enlaces iónicos, enlaces covalentes, ¿no? Que son los principales en las características. A ver, esta es una característica de unión de agentes quelantes químicos por intoxicación, ¿no? Tenemos al metal pesado o al arsénico que van a formar un ligando metal y una enzima arsénica. ¿Cuándo se forma un quelante? ¿No? Cuando los iones son diferentes, se forma una molécula más grande y esa molécula más grande se elimina. Es lo que hace la medicina, lo que ahorita está el boom de la medicina ortomolecular. Utilizan azul de metileno. El azul de metileno no tiene un receptor dentro de nuestro cuerpo, es químico. Todos los metales pesados se unen y se va eliminando. Tiene su lógica química, ¿no? Lo mismo que pasa acá. Este es un antagonista químico, por ejemplo, ¿no? La alquinina, la heparina, un ion positivo con un ion negativo forma un quelante. Por ejemplo, la heparina es un medicamento y si se intoxica por heparina, tenemos una molécula que se llama protamina. Vamos más adelante. Forma el complejo heparina-protamina. O sea, forma ese complejo de unión. ¿Para qué? Para que no se siga reabsorbiendo y se haga una molécula grande y se vaya. Yo sé que es complejo cuando uno bioquímica la tiene un poquito, pero no hay que hacerse problema. Ion positivo con ion negativo se unen, se hacen más grandes y se eliminan. Punto. Eso quiere decir tantas cosas, ¿no? Pero esto está relacionado con un enlace químico, con un efecto antagonista. Por ejemplo, a ver, si yo les digo el hidróxido de aluminio viene con nombres comerciales, si recordarán, Bonagel, no sé. Esos son químicos. ¿Por qué son químicos? Porque no se unen a ningún receptor. Van y cambian el pH porque se unen con el ácido clorhídrico. El pH, que era ácido, aumentan, lo alcalinizan. Por eso su efecto es rápido. No es el mismo efecto que un omeprazol, ¿no? Un omeprazol por declusión. ¿Cuál es más rápido? Si ustedes quieren controlar el dolor ese momento, lo pueden hacer con que tome su paciente hidróxido de aluminio. Pero no dura mucho, el efecto es corto. ¿Por qué? Porque la unión de este tipo no son estables. No es como la unión covalente, que es fuerte, ¿no? Que es difícil que se elimine una molécula. Dura muy poco. Por eso se le da cada 6 horas, cada 8 horas. No como el omeprazol, que se le da hasta una vez en 24 horas. ¿Por qué? Porque la duración de su efecto no es ese rato en primer lugar. El efecto mínimo son unas 12 horas. O sea que recién va a estar funcionando al otro día que ustedes le den un medicamento.
pero no, la química no. Este medicamento está relacionado con una actividad rápida, pero también su efecto es muy fuerte. Antagonista fisiológico, ya para que se están durmiendo. Noradrenalina estimula beta 1 cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Acetilcolina estimula los receptores M2 cardíaco y disminuye la frecuencia cardíaca. Histamina estimula los receptores H1 y va a producir fisiológicamente broncoconstricción. Salbutamol estimula los beta 2 y va a producir una vasodilatación. Broncodilatación. Entonces los antagonistas fisiológicos estamos viendo su efecto agonista y su efecto antagonista. Bueno, ¿y cómo lo estudia la farmacodinamia? Lo estudia concentración, ¿no? Y, bueno, vamos a ver concentración del fármaco y efecto. Esta es una imagen de concentración del fármaco en curva hiperbólica y esta es una concentración en curva sigmoidal. ¿Cuál estudiamos principalmente? Esta de acá. Se divide así: potencia y efecto. Potencia y efecto. No es lo mismo potencia y efecto. Un medicamento es potente cuando las concentraciones llegan rápido al 50% de la concentración del fármaco. Aquí está el 50%, ¿no? Hasta aquí es potencia, llega rápido, tiene efecto, pero su efecto en algunas situaciones y el tiempo no tiene la misma característica. Puede variar. Ahí están las características de los miligramos en un fármaco. ¿Cuál es más potente? A ver, yo le doy 0.5 miligramos, X fármaco. Y en cuestión de minutos llega a su efecto del 50%. Pero yo le doy 1 gramo y la potencia no es la misma. Llega al 50% a tener su efecto en más tiempo y a más concentración. Si yo digo, ¿cuál es más potente? ¿El de 0.5 o el de 1 gramo? 0.5. Va a tener una potencia espectacular. 0.5 miligramos, vamos a llegar a una potencia rápida y vamos a llegar al efecto que tenemos. Pero eso no significa que el efecto sea el adecuado, porque puede ser potente, pero el efecto no dura ni 5 minutos, ¿no? Entonces puede ser potente, pero el efecto no llega a tener una acción. El fármaco tiene que tener una potencia buena y un efecto bueno. En algunas situaciones, por eso les decía, el conocer esto nos da parámetros que ustedes pueden decir, vamos a utilizar enalapril 10 miligramos, pero el losartán es 50 miligramos. ¿Y el efecto? ¿Cuál de los dos en efecto sería el mejor? Y en potencia sería el mejor. ¿El enalapril o el losartán? El enalapril con 10 miligramos ya tiene su efecto. Y el losartán con 50 miligramos recién está controlando la presión arterial. Entonces, en esa situación, ¿cuál es más potente? ¿El enalapril o el losartán? El enalapril. Bien, acá está, me costó, pero acá está. Ya vamos a hacerlo. ¿Estás listo? Estamos listos. O sea,
que si le damos a un paciente anapril, Bueno, bajaría rápido su frecuencia. competitivos y no competitivos. El efecto que hago. No. Bueno, aquí vemos moléculas que se están uniendo al receptor y lo están sacando, ¿no? Cuando aumentamos la concentración del agonista, ¿no?, sacamos al antagonista, ¿no? Un efecto relacionado a la competencia de los receptores. Hay moléculas que, aunque aumentemos la concentración, la molécula continúa, no se va. A estos se le llaman no competitivos y a estos se le llaman competitivos. Bueno, esto es lo mismo que les decía hace ratito en este desplazamiento, la curva dosis-respuesta, ¿no? Tienen potencia, el efecto es el mismo, A o B, tenemos una diapositiva mejor, ¿no? Acá te la vemos. Pero todavía tenemos. Seguro. Disocio. Ahí. Ya. Por ejemplo, nos da esta diapositiva y nos dice la acetilcolina cuando se une a su receptor, ¿no? Estamos hablando hipotéticamente de una intoxicación por órgano fosforado. La concentración de acetilcolina es mucho más de lo normal y la unión a sus receptores también. Por eso es que da el síndrome parasimpático, un dominio de la acetilcolina, ¿no?, y un dominio de este neurotransmisor. Para poder contrarrestar a esta molécula, utilizamos una molécula que se llama atropina. ¿Qué es la atropina? Hace el efecto antagonista de la acetilcolina. Se une al receptor, ¿no? Pero, hay un pero, ¿no? Esta molécula dura muy poco en los receptores, ¿no? Entonces la concentración tiene que ser constante de atropina para que no tengamos podemos decir, una actividad parasimpática aumentada. Entonces, pero si la acetilcolina sigue aumentando, la va a botar a la atropina, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver eso siempre en nuestros pacientes. Dosis, respuesta, ¿no? Y algunos parámetros que nos dan, por supuesto, las investigaciones de este tipo. Más antes a los pacientes con intoxicación por atropina, pero intoxicación por órgano fosforado, se lo atropinizaba. Le daban dosis tóxicas de atropina. Y ese paciente, todavía yo tuve el honor, te digo yo, porque lo aprendí viéndolo, ¿no? Y hay que verlo, pues si ustedes no lo ven, no la creen. Un paciente lo atropinizamos, ese rasgo cuando yo entré cuando todavía no había parámetros, para decir, no, hasta aquí nomás. Nada, le dábamos atropina como agua. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente tenía una característica de su efecto secundario, la atropinización. Se volvía loco como una cabra. Espectacular, ¿no? Se volvía rojo. Es una clínica bastante bonita, pero ya no se hace. Ahora ya hay parámetros que dicen ya no, hasta ahí no es más antes se utilizaba. Otro, ya vamos a terminar. La aspirina como antiagregante plaquetario. Las plaquetas, el principal producto de las enzimas ciclooxigenasa es la formación del tromboxano A. Como es un inductor de agregación plaquetaria y potente vasoconstricción. Cuando nosotros utilizamos aspirina, impide la síntesis de tromboxano y evita la forma irreversible, ¿no?, de la ciclooxigenasa. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente la aspirina se unió, no va a salir nunca más de esa molécula. ¿Cómo sería para que la eliminemos?
esperar a que otra vez se sinteticen plaquetas. Ahora hagámoslo clínico. Tengo un paciente que tiene que entrar a quirófano mañana. No de emergencia, programada. El paciente está tomando aspirina. Si ese paciente entra a quirófano, ¿qué va a pasar? ¿Se va? No va a haber efecto tampón. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Por supuesto, tenemos la transfusión de plaquetas, pero se espera la vida media de las plaquetas para que otra vez se formen las plaquetas. Ese es un problema que tenemos que ver siempre. Los anestesiólogos tienen que saber al dedillo cuando se equivocan. Ya van a ver cómo es la cosa. Pero está relacionado con eso. Esta molécula no se va a salir de esa proteína. O sea, es en vano que hagamos lo que hagamos. No va a pasar. O sea, o colocamos plaqueta o esperamos hasta los 10 días que haya, pero ya no le damos el medicamento. ¿No? Esperamos los 10 días que esté para otra vez comenzar el tratamiento. ¿No? Si es que tiene que utilizar aspirina para toda su vida, pero solamente en el acto de la operación se quita y después se vuelve a utilizar. Por eso es importante la farmacología. ¿No? El saber cómo se une, qué características. Por ejemplo, es una unión covalente. Una unión que es difícil de producir una liberación de la molécula. Entonces hay que esperar la síntesis de nuevas plaquetas para tener una función. ¿Tiene alguna pregunta? La dosis son más bajas, o sea, son dosis muy bajas. Entonces, si bajamos más la dosis, ya, claro, no tiene, pero igual ya está unida. No podemos hacer absolutamente nada, ni bajar la dosis. Es directamente no dar y esperar la vida media para que esta plaqueta cumpla su vida útil y se vaya. Y colocarlo. Es un ejemplo de lo que pasa en la vida real, porque la mayoría vienen con patologías, con hipertensión y a una enfermedad coronaria que están recibiendo aspirina. Entonces, bajarían la dosis. No, porque la unión. Pero no de esto, sino por el ejemplo de la hipertensión. Ahora, es recomendable el tratamiento con aspirina, la hipertensión arterial. La respuesta es: primero se controla la presión arterial y después utilizamos antiagregantes plaquetarios. Porque al momento que nosotros utilicemos antiagregantes plaquetarios y haga una hemorragia cerebral, preguntaba si la vamos a poder combinar. Es un error que nosotros cometemos. No, tiene que tomar su antihipertensivo y tomar su aspirineta. Mentira. Primero controlen la presión arterial y después continúen con la aspirina. ¿Por qué? Caso de repente, chicos, yo me encanta farmacología, ¿no? Pero sus profesores de especialidad, Carlos, les va a decir seguramente lo mismo, pero está relacionado con investigación. Por eso yo quiero que ustedes aprendan a moverse con investigación de fármaco. Es el primer trabajo que estamos haciendo en la historia de farmacología. Pero vamos a ver si nos
O sea, lo que quiero es que ustedes aprendan eso. ¿No? ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Qué contraindicaciones este medicamento me va a sugerir como médico que tome la aspirina en una persona hipertensa? Primero controlamos la presión, después le damos. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo de producir hemorragias ACV. Eso es lo que abunda en nuestro. No nos damos cuenta, están grabando. Algunas veces yo digo cosas que es para defendernos a nosotros. No se puede grabar eso, porque al momento que me escuche otra gente, me van a matar. ¿No? Entonces, hay que cuidarse. Algunas veces no actuamos bien. Nos equivocamos, ya les he dicho, somos humanos, nos podemos equivocar. Pero ahí está la farmacología, para que nos equivoquemos menos. Es triste decir eso, pero somos humanos, nos podemos equivocar. Entonces, hemorragia, hay altísima, chicos. ¿Qué estaba tomando? Aspirina y su presión 200 y tanto, 210, 200 sistólica y después de eso. O sea, aquí es un dolor de hueco. Por eso le digo, hay que tener cuidado con las grabaciones. Después van a decir, doctor, usted me está dando este medicamento y el doctor Suárez de fármaco, digo. Yo no les estoy diciendo, algunas veces tenemos que ser colegas y ayudarnos entre nosotros, no tirarnos basura entre nosotros. Primero están los valores. Por supuesto, hay cosas que hay que tener en cuenta. No voy a ser tapandepe de las cosas malas que haga otro colega. Pero tampoco voy a ser un chismoso. Si me piden mi opinión, legalmente podemos hablar, pero científicamente. Nada de estar juzgando a nadie, porque nadie tenemos valores y esos valores hay que tenerlos bien grandes. Nos equivocamos. Perfecto. No crean que uno es perfecto. Nada, yo tuve que ir al libro 20.000 veces y leerlo. Porque si no, no aprendíamos. ¿Y ahora? Sí, ya son 2. Me hace hablar. Sí, está bien. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana.